Listo. Ok, entonces estamos hablando de las células de nuestro organismo como una unidad funcional que no debe de ser desatendida. ¿Qué es lo que pasaba en la antigüedad? Que únicamente todo el personal médico se centraba en el tratamiento, en la operación, en todo lo que tuviera que ver con el paciente, excepto su alimentación. ¿Y esto qué producía? Ahí es lo que vemos en el punto número 2, la desnutrición perioperatoria. La desnutrición perioperatoria es muy alta en toda la población de pacientes y se considera que hasta un 45% de pacientes aproximadamente padecen desnutrición. Además de esto, el 75% de los pacientes que hayan sido operados o que estén ambulatorios es posible que pierdan peso. Y esta pérdida de peso es importante. ¿Por qué? Por lo mismo del gasto energético. Es necesario poder tener en cuenta todo este aspecto por todo el proceso que ya habíamos hablado en clases anteriores. Obviamente el cuerpo va a pasar por estrés. Si al paciente se le dice desde un inicio que va a ser operado, pues obviamente es una carga de estrés extra y el gasto energético va a ser mayor. De esto vamos a hablar un poquito más a detalle adelante. Y todo esto es importante porque la desnutrición como tal no solo va a suponer más gastos sanitarios, sino que la hospitalización va a ser muchísimo más prolongada. Los pacientes van a tener una mayor morbimortalidad y los reingresos van a ser súper mayores, a diferencia de si cuidamos y vigilamos la alimentación de los pacientes, como es el caso de, en la actualidad ya hay un departamento de nutrición hospitalaria que pues realmente no sé qué tan regulada esté, pero pues ya se cuenta con eso. Por lo mismo que se tomó en cuenta todo este aspecto y se vio que para disminuir la morbimortalidad de los pacientes era necesario tomar en cuenta todo su gasto energético total. Además, se modifican las reservas de energía. Eh, el paciente, una vez que esté postrado, va a cambiar la necesidad de energía que tiene su cuerpo y todo esto va a irse balanceando según la cantidad de tiempo que se quede en el hospital. Obviamente, si estamos hablando de un paciente que se queda más de 2 semanas en el hospital, pues la cantidad de peso que baje va a ser mayor que uno que se quedó solo un día o uno que solo fue ambulatorio. Y si este desequilibrio se mantiene a largo plazo, pues obviamente van a haber consecuencias para la salud y en este caso consecuencias negativas, sobre todo en el aspecto de la recuperación. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico no va a estar tan fortalecido como cuando entró el paciente y el proceso de cicatrización va a ser muchísimo más lento. Ahora, en el paciente quirúrgico, todo este objetivo de la nutrición va a ser para apoyarlo y revertir todos los efectos catabólicos que generó el estrés perioperatorio. Se debe de valorar el estado nutricional del paciente. Esto es por medio de una fórmula que es la fórmula de Harris-Benedict principalmente. Bueno, eso dice el libro, la vamos a ver también más adelante. Y suplir las necesidades nutricionales. Y finalmente, todo el procedimiento quirúrgico se debe de buscar algún cambio en el paciente, ya sea la pérdida de tejido muscular, que es la que más notoria puede ser, la pérdida de tejido adiposo, las disfunciones orgánicas o cambios sutiles en la piel y cabello, todo aquel cambio que nos pueda indicar que hay una deficiencia nutricional en el paciente. Algunas personas definen desnutrición como un IMC menor de 18.5%, de 18.5. Pero pues ya sabemos que este índice no suele ser igual en todas las personas. Y para esto tenemos que evitar el síndrome de realimentación. El síndrome de realimentación básicamente son alteraciones metabólicas por soporte nutricional en el paciente con malnutrición. Estas alteraciones van a desencadenar alteraciones neurológicas, respiratorias, arritmias o insuficiencia cardíaca.
Además de todo esto, tenemos que tomar en cuenta todas las necesidades energéticas que tenga el cuerpo para todos los procesos metabólicos esenciales y la reparación de tejidos. Y va a depender de muchos aspectos el cómo se va a dar el apoyo nutricional. Esto tiene que ver con la indicación, qué tan urgente es darle apoyo nutricional, la patología base. Por ejemplo, hay algunos casos en los que no se recomienda dar apoyo nutricional a los pacientes, sobre todo cuando estos no presentan malnutrición al llegar al hospital. Y en cambio, está bien visto que a los pacientes que llegan desnutridos sí se les brinde apoyo nutricional más especializado, sobre todo para apoyar al paciente durante todo este estrés perioperatorio y mejorar sus funciones de cicatrización y recuperación. Ahora, la malnutrición, que es lo que habíamos visto con anterioridad, es cuando el índice de masa corporal es inferior a 18.5 kilogramos sobre metros cuadrados. Sin embargo, también se considera que la malnutrición es la pérdida de peso superior al 10 o 15% en los 6 meses previos, o bien albúmina sérica de menos de 3 gramos sobre decilitro sin alteración hepática o renal que lo justifique. También se considera una malnutrición o desnutrición que se puede definir como baja, moderada y grave a partir de el menor de 85 a 95% del peso habitual o 90% del peso adecuado. Ahora, el soporte nutricional siempre va a tener como objetivo mantener o mejorar el estado nutricional del paciente antes de la agresión quirúrgica. Se debe de priorizar la ingesta oral. Aquí es donde viene una frase que se repite bastante en la nutrición enteral, en el libro, que dice, si el intestino sirve, úselo. Siempre se debe de priorizar la ingesta oral, luego va la entérica y de último la parenteral. Esto es por las complicaciones más serias que puede llegar a tener la nutrición parenteral. De igual manera, para ayudar al intestino a trabajar de manera adecuada, justo como lo fue anteriormente. Se debe de procurar también un retiro temprano de sondas o catéteres, movilización temprana y reinicio de la dieta lo más pronto posible. En este caso, en caso de que no sea posible la nutrición oral, se debe de recurrir a la nutrición artificial, que es la enteral o parenteral, como había mencionado. En cuanto al ayuno preoperatorio, vamos a ver que en la clínica es muy rutinario, es muy usual, y creo que más de uno de nosotros hemos escuchado alguna complicación respecto al ayuno y las complicaciones que puede tener si una persona no ayuna de manera adecuada. Sin embargo, fuera de lo que nos han repetido demasiado o lo que quizás muchos de nosotros creemos, el ayuno prolongado no siempre es positivo. Y de hecho, no es positivo. ¿Por qué? Porque genera resistencia insulínica, disfunción mitocondrial y estrés metabólico. Además, la hiperglicemia se ha vinculado con un incremento del riesgo de complicaciones. En este caso, algunos textos mencionan sobre la insulinoterapia para mejorar el control glicémico y reducir la morbimortalidad. Sin embargo, hay muchísimo riesgo de hipoglucemia o la inducción de una variabilidad glucémica. El SPEN, que es la Sociedad Europea para la Nutrición y el Metabolismo Clínico, sugiere un ayuno de aproximadamente 6 a 8 horas, en donde no se debe de ingerir ni bebidas ni alimentos. Y algunos textos también mencionan que se puede administrar una bebida rica en carbohidratos de 2 a 3 horas antes de la cirugía. Y los beneficios que se le ha visto a esto es reducir la ansiedad en el paciente y la sensación de sed.
Si alguien tiene alguna duda, comentario o pregunta que hacer, por favor, interrúmpanme. Ok, continuando. La nutrición posoperatoria, aquí se debe de considerar una nutrición líquida hasta que los ruidos intestinales estén presentes. Esto no siempre es así, pero digamos que es como una norma que se ha seguido. Realmente no encontré mucha información de cuándo restablecer la nutrición, pero bueno, esta es una referencia que se tiene. Y la dieta se va a progresar de forma gradual. Sin embargo, no siempre va a ser así. Hay personas a las que se les debe de administrar una dieta muchísimo más lenta y una progresión un poco más marcada según la intervención que se le haya hecho. En este caso, si el paciente presenta isquemia intestinal, si tiene un estado crítico o si la cirugía fue una cirugía mayor e incluso abdominal o que tuviera que ver con los intestinos, la reanudación nutricional va a ser mucho, mucho más lenta. Mientras que a los pacientes que son estables, el alimento se dirige directamente al estómago o que la función gastrointestinal esté normal. Ok, en cuanto al ayuno, no se recomienda nuevamente el periodo prolongado. Y esto es debido a que el ayuno aumenta el sobrecrecimiento bacteriano. Además de esto, se pierde el trofismo de la mucosa intestinal. No solo eso, sino que disminuye una secreción intestinal de inmunoglobulina A y atrofia el tejido linfoide asociado. Y todo esto, este crecimiento bacteriano, a su vez, va a provocar una traslocación bacteriana y las toxinas, todo lo que se haya acumulado, van a pasar de la luz intestinal a la circulación sanguínea. Y esto no va a suceder solo durante el ayuno, sino que va a suceder también durante la nutrición parenteral total. Por esto es una de las razones por las que se debe de evitar la nutrición parenteral. Sin embargo, vamos a ver, hay algunas excepciones y motivos por los que sí se debe de hacer una nutrición parenteral total. Y esto es, por ejemplo, cuando hay una intervención quirúrgica que afecte ya sea el esófago, el estómago, el paciente que de plano no pueda admitir su cuerpo la nutrición enteral, pues ya ni modos, no quedará de otra, pero sí hay que tener mucha vigilancia y generalmente son pacientes que están en cuidados intensivos y requieren este tipo de alimentación y suelen ser entre unas 6 y 7 horas. Ok. Se produce un fenómeno que se llama el ilio posoperatorio o solo ilio. Es un fenómeno que se considera transitorio y esto es debido por la inhibición de la motilidad intestinal y es un estímulo de reflejo parasimpático secundario al traumatismo de la cavidad abdominal quirúrgica. Eh, Realmente es algo que sucede y el ilio realmente no soporta, no, ¿cómo decirlo? Las personas no pueden admitir alimentos durante ese tiempo. Generalmente hay una cantidad de horas en las que se supone que el peristaltismo del intestino se recupera y pues aquí las menciono, que son a las 6 y 12 horas de la cirugía. Esto se puede observar o escuchar con todos los movimientos intestinales. El del estómago entre 12 y 24 horas y el del colon de 48 a 120 horas. Obviamente, si ayudas al ilio, van a facilitar una ingesta oral temprana, que es lo que se tiene que procurar, que la ingesta sea prioritariamente oral. Entonces, antes de establecer nutrición, ya cualquiera que sea, ya sea oral, enteral o parenteral, es necesario calcular los requerimientos energéticos. Para esto tenemos que tener en cuenta como un gasto energético total al metabolismo basal sumado al gasto energético térmico de todos los alimentos
y a la actividad física, que pues esto tiende a variar en todas las personas. Obviamente la actividad física de una persona saludable no es la misma que una que se encuentra en estado de postración. Para esto hay muchísimas maneras de hacer el cálculo de requerimientos energéticos. La que vamos a comentar es una fórmula, pero también hay otras como la calorimetría directa y la calorimetría indirecta. La calorimetría directa es aquella en donde se coloca a una persona dentro de cámaras que están herméticas, o sea, cerradas. Las paredes son aislantes y aquí se registra tanto el calor almacenado como el perdido por radiación y esto se calcula, se observa en termosensores y en termómetros, mientras que la calorimetría indirecta es aquella que registra el consumo de oxígeno que se ha utilizado y el de dióxido de carbono que se ha producido. Estos métodos no son del todo fiables, o sea, siempre va a haber discriminación entre estos. Esto es debido a que se planearon en una sociedad específica. Entonces, al tratar de cambiar, ya sea de muestra o de población, pues no va a encajar, o sea, va a tener variabilidad. Entonces, se supone que cada una de los hospitales tiene su manera de establecer el gasto energético, pero va a diferir de cualquier forma. Y esta es la fórmula que les comentaba del gasto energético. En este caso se menciona la fórmula de Harris-Benedict como la más utilizada y es aquella que utiliza tanto talla, peso y edad para establecer el gasto energético tanto de mujeres como de hombres. Para esto se utilizan dos fórmulas principales, que es en mujeres 655 más 9.6 por peso, más 1.8 por talla, menos 4.7 por edad. Mientras que en hombres es 66 más 13.7 por peso, más 5 por talla, menos 6.7 por edad. Y aquí es donde vemos que hay algunas discrepancias, diferencias entre las formas de sacar el gasto energético. ¿Esto por qué es? Porque el gasto energético que se te tomó en cuenta para, por ejemplo, la fórmula de Harris, es una que se toma en cuenta en pacientes, en personas que no están en un hospital. Al menos se toman en cuenta, creo que a 108 mujeres y a 132, creo. Les estoy dando un aproximado, hombres. Y a partir de aquí se determina cuál es su gasto energético. Sin embargo, las discrepancias son más o menos fuertes por lo mismo que utiliza el índice de masa corporal. Y aquí es donde vemos algunos aspectos como por ejemplo considerar obeso a alguien que tenga mucha masa muscular cuando en realidad sabemos que no es así. Entonces, ¿qué va a pasar? Pueden pasar dos cosas. Una subestimación, tanto en las personas que tengan mucho músculo, mucha masa muscular, y una sobreestimación en obesos. Obviamente la cantidad energética que van a necesitar las personas musculosas va a ser mucho mayor que aquellas que tienen más tejido adiposo en su cuerpo. Entonces vamos a tener un gasto energético basal, que es aquel que va a estar tanto en ayuno, en reposo, en estado sin estrés. De hecho, se menciona que la persona no debe de haber pasado por periodos de estrés o alguna cirugía o algo que determine que la persona va a estar o alterada o en un estado físico que no sea estable.
debe de haber pasado al menos una hora, no debe de haber comido, debe de estar en ayunas. También la temperatura debe de ser estable, no puede tener una temperatura aumentada. Y, por ejemplo, si hay estrés metabólico, obviamente el gasto energético en reposo se va a multiplicar por el mismo factor del estrés. Entonces, la cantidad de calorías que va a necesitar el cuerpo en ese momento va a ser mucho mayor que aquel que tendría un individuo sin estrés metabólico. Finalmente, cuando hay una sobreestimación, pueden haber complicaciones en el paciente. En este caso puede haber hipercapnia, puede haber hiperglicemia, esteatosis hepática, eh, pues la sobrealimentación, que es lo que generalmente, de manera general es. Y en este caso, para distribuir los macronutrientes, esto es algo que ya hemos visto en el taller de nutrición. Los carbohidratos totales, que ocupan más o menos un 60% en la dieta considerada diaria. Las grasas totales, que abarcan un 25 a un 35%. La cantidad de proteínas, que son solo un 15%. Sin embargo, aquí hay que tener en cuenta que las proteínas van a determinar qué porcentaje va a cambiar tanto de carbohidratos y de grasas. Entonces, si se aumentan las proteínas, pues obviamente la cantidad de carbohidratos y de grasas va a disminuir. Y la cantidad de proteínas puede cambiar según el requerimiento del paciente, según el procedimiento o según si está perdiendo, por ejemplo, masa muscular, pues obviamente el aporte de proteínas que se le dé debe de ser mayor. También es importante tomar en cuenta el balance del nitrógeno, que en el caso de un adulto sano es de 0.4 a 0.5 gramos sobre kilogramos de peso. Y pues aquí, como ya habíamos visto, el aporte proteico como formador de una parte del monto total de las calorías. Pasando a la alimentación enteral, esto es en dado caso de que la alimentación oral no sea posible. ¿Por qué entendemos por alimentación enteral? Es la administración de una fórmula alimenticia por medio de una sonda al tubo digestivo o por la ingesta oral a intervalos regulares. Es muchísimo más preferible la nutrición entérica sobre la nutrición parenteral. Esto es por las complicaciones más serias que puede tener la nutrición parenteral, sobre todo la sepsis. En el caso de la nutrición enteral, los efectos adversos que pueden haber son gastrointestinales, como la náusea, el vómito, que se da aproximadamente entre un 12% a un 20% de pacientes, las metabólicas, como los trastornos de balance hídrico, sobre todo la sobrehidratación y la deshidratación, entre otros. La alimentación enteral va a reducir la frecuencia de complicaciones infecciosas. Esto es por lo mismo que no estamos entrando de lleno en el sistema circulatorio. Y en pacientes, como ya había mencionado, creo que en la parte principal, en personas con cuidados intensivos, tienen que tener tanto estabilidad hemodinámica como un tubo digestivo funcional para la alimentación entérica temprana. Y esta es de 24 a 48 horas del ingreso a la unidad de cuidados intensivos como estándar de atención. Siempre se debe de considerar colocar la alimentación como lo más pronto que sea posible. Esto porque aumenta la capacidad del paciente de recuperarse de mejor manera, y esto sumado a la movilidad temprana, pues también van a ser como los principales factores que apoyen al paciente a tener una rehabilitación y una recuperación muchísimo más temprana. En el caso de alimentación enteral,
que no pueda ser de manera oral, se va a administrar por un tubo, por una sonda. Esto ya lo habíamos visto en Decodas el año pasado, si no estoy mal. Se instala en el estómago, esto por medio de la sonda nasogástrica, como habíamos aprendido a colocar, o por una gastrostomía. También se puede colocar directamente en el duodeno o en el yeyuno por medios quirúrgicos, aunque hay una mayor probabilidad de complicación en este caso. Por tanto, no se prefiere. De hecho, se menciona en el libro que si el doctor, si el cirujano considera que va a haber algún problema para instaurar una sonda por medio de la faringe, se debe de solicitar una sonda antes de entrar a quirófano para que durante la cirugía que se esté haciendo en cuestión se coloque la sonda y la sonda ya esté instaurada para cuando el paciente salga de cirugía. Ahora, cuando hay ruidos intestinales, que es lo que ya había dicho para instaurar tanto la ingesta oral, digamos que no son requisitos absolutos, sin embargo se mencionan como tales. En casos de gastroparesia, la alimentación se administra distal al píloro. Y en el caso del residuo gástrico de 200 mililitros o más en un periodo de 4 a 6 horas, además de distensión abdominal, se debe de interrumpir por completo la alimentación y se debe de ajustar la velocidad del goteo. Esto se hace cuando, por ejemplo, no hay una bomba de infusión, que una bomba de infusión es cuando se hace una alimentación tanto continua o intermitente, o, por ejemplo, cuando se hace una alimentación por bolos. Realmente la administración por goteo, que funciona a gravedad, se utiliza cuando se va a hacer intermitente, pero tiene que tener mucha supervisión, porque la velocidad de la administración no suele variar. O sea, te tienes que asegurar de que sea la requerida. Y en este caso también te debes de asegurar que la posición del paciente sea en posición de Fowler y la inclinación debe de ser entre 30 grados y 45 grados. Todo esto durante la administración de la fórmula. Ok. En el caso de las fórmulas que se colocan para alimentar al paciente, depende de los objetivos que se busque en la alimentación. Por tanto, hay diferentes fórmulas y todas tienen diferentes usos. En este caso les voy a mostrar 4. La primera son las fórmulas isotónicas con fibra. Esta es específica para reducir la incidencia de diarrea y esta va a tener tanto fibra como soluble como insoluble y usualmente se realiza a base de soya. Aquellas que tienen alta densidad calórica son aquellas que tienen entre 1.5 a 2 kilocalorías en esta fórmula. La osmolaridad es mucho mayor y es para alimentación intragástrica. Cuando la osmolaridad es mayor, es porque la fórmula que se va a administrar suele ser menor. Lo mismo va a pasar en la alimentación parenteral cuando la única forma de acceso sea de manera central. Va a ser necesario que la fórmula sea hipertónica para que de esta manera la intervención que se realice sea mucho más corta en duración, aunque preferentemente se debe de evitar. En el caso de las fórmulas con alta densidad calórica, es para pacientes que tienen restricción de líquidos o aquellos que no son capaces de tolerar la administración de grandes volúmenes. En el caso de fórmulas con alto contenido de proteínas, es para pacientes que se encuentran graves o que tienen traumatismos
que requieran gran cantidad de proteínas, y esto es para evitar la pérdida de masa muscular, debido a que el cuerpo va a necesitar muchísimo más energía porque el gasto energético va a ser mayor. Estas van a estar disponibles tanto en mezclas isotónicas como no isotónicas. Y el nitrógeno va a estar en razón de 80:1 y de 120:1. Finalmente, las fórmulas elementales son aquellas que tienen nutrientes predigeridos y proporcionan proteínas en forma de péptidos pequeños. Es decir, son muchísimo más fáciles de digerir de alguna manera. Los carbohidratos son limitados en el contenido, y el contenido de grasa en forma de triglicéridos de cadenas mediana y larga es mínimo. Va a ser mucho más fácil absorberlo, y por su elevada osmolaridad suele ser necesario diluirlas o ponerlas en goteo lento. Pero de nuevo tenemos que revisar el goteo. Se tiene que revisar que la administración de goteo sea la requerida, por lo mismo para evitar una hiperglucemia en el paciente. En tanto a la nutrición parenteral, esta es la que se coloca en el caso de que la nutrición enteral no sea posible, perdón. Aquí los nutrimientos van directamente al torrente circulatorio y se administra por vía venosa central o periférica. Aquí la nutrición parenteral debe de ser menor a 7 días en pacientes en estado crítico. Y en pacientes que tengan lesiones graves, la nutrición parenteral va a estar asociada con tasas más altas de riesgos de infección. Esto va a ser lo mismo, porque el gasto energético va a ser extremadamente alto, y aunque se trate de instaurar lo más rápido posible una nutrición parenteral, pues de todas maneras el cuerpo va a estar en funcionamiento muy, muy, muy acelerado, y no va a ser, es muy probable que suceda una infección. De hecho, una de las complicaciones más graves en este caso de la nutrición parenteral es la sepsis. No siempre se va a colocar nutrición parenteral, de hecho se debe de evitar, pero en el caso de pacientes con desnutrición, septicemia, cirugía o lesiones traumáticas que sean muy graves, en este caso son los pacientes que están en cuidados intensivos, pues suele no ser posible utilizar el tubo digestivo, y pues no queda de otra, se tiene que utilizar nutrición parenteral. Entonces, aquí como único objetivo, o sea, con el objetivo más principal, vaya, va a ser administrar suficientes calorías y sustrato de nitrógeno. Esto principalmente para la reparación hística y para que continúe el crecimiento de la masa hística magra. Ahora, ¿cuándo se utiliza una vía central y cuándo una periférica? En el caso de la central, se va a requerir acceso a una vena de grueso calibre, y las soluciones van a ser hipertónicas. En este caso, la duración de la infusión es menor y la cantidad de infusión, vaya, también es menor. En el caso de la periférica, las soluciones van a ser poco hipertónicas y la perfusión suele ser tanto lenta como continua. Y bueno, finalmente, las conclusiones de la nutrición parenteral, en este caso son dos principales: la septicemia, que suele ser secundaria a la contaminación del catéter venoso central. Si en el caso de la colocación de una sonda nasogástrica ya estamos hablando de que puede haber una complicación, en el caso de la sonda se tiene que hacer una limpieza de cada 2 a 4 horas, sobre todo si al paciente se le va a alimentar por formas de intervalos. Cuando se le
coloca una sonda a un paciente por forma de intervalos, se le suele administrar comida entre 30 minutos y se le deja descansar entre 4 y 16 horas aproximadamente. Y en el caso de la hiperglucemia, las velocidades de infusión en pacientes pues afectan, sobre todo si tienen intolerancia a la glucosa. Aquí es cuando se debe de vigilar la administración por goteo, porque si el goteo es demasiado rápido, pues la probabilidad de hiperglucemia es mayor. Finalmente, si se utiliza la nutrición parenteral demasiado tiempo, pues no va a haber estimulación intestinal. Entonces, poco a poco la mucosa intestinal se va a ir atrofiando, las vellosidades intestinales van a reducirse, va a haber muchísima más proliferación bacteriana y el tejido linfoide va a reducir, así como ya habíamos visto que va a reducir la inmunoglobulina A y va a haber muchísima más inmunidad intestinal alterada. O sea, prácticamente dejamos inofensivo al paciente ante cualquier riesgo de enfermedad bacteriana intestinal. Por eso se debe de evitar todo tipo de nutrición parenteral o en el caso de la enteral diferente a la oral. ¿Por qué? Para poder estimular de manera continua el intestino y evitar este tipo de complicaciones. Sin embargo, en pacientes que requieran cuidados más específicos ya sea porque la intervención fue grave o porque tuvieron algún problema, ya sea en el esófago o en el estómago, y no pueden acceder a este tipo de alimentación, pues las complicaciones suelen ser más probables en este tipo de pacientes. Y pues bueno, esto es todo por mi parte. Realmente es un tema muy corto. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda, algo que no haya comentado o que quizás me haya equivocado. Por mi parte, todo bien. Igual por la mía, le di todo bien. Todo está claro. Creo que quedó resuelta la pregunta original de la primera clase que decía entonces cuánto tiempo los dejas en ayuno, cuándo inicias la vía oral, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Recuerdan que lo platicamos al principio? Sí, doctora. Una pregunta. Para la sonda nasogástrica que dicen que hay que colocarla distal al píloro, ¿cómo sabemos si se llegó al píloro? O sea, cuando tope. No lo sabemos. La realidad es que cuando estás dentro de una cirugía, pues sí lo puedes ver, sí lo puedes tocar cuando estás en una cirugía abdominal, pero si no, lo que tienes que hacer es sentir o llegar a ¿cómo se llama? Al estómago, ¿no? Es lo que tú debes de garantizar es que estés en el antro gástrico. Y pues lo haces, mides tu sonda, calculas en dónde está tu antro gástrico y de ahí es como calculas que tu sonda esté bien colocada. Las pruebas, que ya lo han de haber hecho en alguna ocasión, la prueba es que metas aire a través de la sonda, pongas tu estetoscopio y escuchas ese pues como ruido, ¿no? Que entra el aire. Y entonces ya garantizas que está dentro de tu estómago y que está en tu fondo gástrico. Digo, en tu antro gástrico. Sí, doctora. Gracias. ¿Más duda?
Por mi parte, no, doctora, gracias. Solo para que quede un poquito más establecido, si se acuerdan lo que dijimos en la primera clase de la respuesta metabólica al trauma quirúrgico en este caso, bueno, lo que nosotros queremos hacer es que nuestro paciente tenga el menor trauma quirúrgico posible, ya que desde que le decimos hay que operarte, empieza el estrés quirúrgico. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ver que nuestro paciente llegue en las mejores condiciones al procedimiento quirúrgico, y eso igual implica el estado nutricional. El estado nutricional va a favorecer, o un adecuado estado nutricional va a favorecer que nuestro paciente tenga una buena evolución postoperatoria y tenga una buena cicatrización postquirúrgica. Entonces sí vale la pena tener a nuestro paciente en el mejor estado nutricional posible. Y lo que decíamos igual en esa primera clase es que nuestro paciente lo primero que le va a pasar es un estado de hiperglucemia, y eso es por culpa de una intolerancia a la insulina, y esa intolerancia a la insulina es por las horas de ayuno que normalmente sometemos a nuestro paciente. Y si es diabético, que de por sí ya tiene intolerancia a la insulina, entonces nosotros necesitamos tener un paciente con una insulina funcional para que nuestra insulina sea la que evite que haya ese estado de hiperglicemia postquirúrgica o en respuesta al estrés postquirúrgico. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer a lo mejor no de comer estrictamente, pero sí le podemos dar líquidos ricos en glucosa a nuestro paciente para que nuestro paciente tenga esa insulina funcional, y esa insulina funcional haga que mejore ese estado nutricional. Gracias, doctora. ¿Algo más que quieran agregar? Por mi parte, no, doctora, gracias. Pues si no hay nada más que agregar, nos vemos mañana. Gracias, doctora, hasta mañana. Buen día. Gracias, doctora. Hasta mañana. Pase linda tarde, doctora. Gracias. Gracias, doctora. Doctora.